Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Sebastián Alfonso González López, enfermero egresado de la Universidad Industrial de Santander, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la salud pública, en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sebastián ha fortalecido su experiencia asistencial en diferentes niveles de complejidad, siendo la salud pública un área donde ha dejado una huella imborrable gracias a su entrega, conocimiento y liderazgo. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de control prenatal. Me presento de nuevo, mi nombre es Sebastián González, enfermero egresado de la Universidad de Santander. En la sesión pasada, en la sesión número 1, hablamos un poco sobre lo que es el control prenatal, sobre cosas generales, así como el papel importante que tiene todo el equipo interdisciplinario en el control prenatal, tanto en la identificación de la gestante como en sus antecedentes, ¿sí? Los factores de riesgo y qué papel tiene cada profesional en este proceso. ¿Sí? Decíamos que el profesional de enfermería, el profesional de medicina es el primer profesional que identifica el embarazo, ¿sí? Que lo identifica ya sea en una consulta de planificación familiar o porque por sí misma se acerca, ¿sí? la embarazada con una sospecha porque no le llega el periodo. Entonces se realiza la prueba y se confirma el embarazo y de una vez, como lo decía en la primera sesión, se inicia el control prenatal. Entonces, en esta sesión vamos a indagar un poco más sobre el control prenatal, vamos a hablar sobre el seguimiento obstétrico integral, sobre la historia clínica obstétrica, el carnet perinatal, que pues en Colombia se usa mucho, lo que es el carnet o la carpeta, que lo llevan todas las embarazadas, donde lo que hacen es llevar un folio y una historia clínica lineal, donde llevan todos sus exámenes, todas las valoraciones que le han hecho por los diferentes profesionales y la anamnesis o antecedentes y la valoración o las consultas que han tenido con diferentes profesionales. Entonces, para repasarlo, miramos en la clase anterior algo de embriología y sobre el ciclo menstrual. Entonces, para seguir con lo que es el control prenatal, pues voy a hablarles un poco sobre las etapas del desarrollo, ¿sí? Por cada semana del desarrollo embrionario. Entonces, en la semana 4, pues en la cuarta semana de gestación el embrión tiene 2 semanas de edad, ¿sí? Recordemos que primero empieza por una división celular donde es pluripotencial, sus células pueden dividirse en cualquier célula, entonces empieza la diferenciación celular y en la semana 4 pues el embrión tiene 2 semanas de edad. Todavía no tiene un aspecto humano, pero se pueden distinguir las protuberancias que luego se van a formar y van a ser parte de la cabeza, el cuerpo y los brazos del bebé. Les decía que alrededor de la quinta semana, ¿sí? Que empieza la gastrulación, empieza a dividirse el tubo neural. En esta semana empieza a formarse el tubo neural y la espina perteneciente al sistema nervioso central. Se va a formar la placenta, que pues durante todo el embarazo la placenta va a ser la encargada, ¿sí? Del sustento, además de los otros anexos embrionarios, ¿sí? Que va a ser la encargada de transmitir nutrientes y oxígeno al bebé durante todo el embarazo. Mientras tanto, esta función, mientras se forma la placenta, es suplida por el saco vitelino, que es un anexo embrionario que desaparecerá. Cuando hacemos referencia a los anexos embrionarios, ¿sí? Son estructuras que dan soporte al embrión y luego al feto, pero que no van a ser parte de él. O sea, lo que lo ayuda a crecer, pero no hacen parte de él, sino
de lo que sería todo el proceso de la gestación. En la semana 5 pues empieza a haber una diferenciación de la cabeza que es mucho más grande que el resto del cuerpo y comienzan a formarse las pequeñas protuberancias que luego van a ser los brazos y las piernas. Como les decía en la primera sesión, es muy importante cuando empieza a darse la gastrulación debido a que es un periodo muy crítico porque es donde se forman las, las alteraciones congénitas más importantes que pueden poner en riesgo el producto, ya sea que no sea compatible con la vida o que vaya a generar eh, complicaciones muy graves y que no le permitan desarrollar su vida pues de la mejor manera o como las demás personas. En la semana 6 pues comienzan a desarrollarse las vesículas ópticas al costado de la cabeza que se van a transformar en los ojos que se ubican al frente. Los órganos están en una etapa de inicio de desarrollo y empieza la organogénesis. Pues en este momento el embrión tiene apenas un tamaño de 2 a 4 milímetros, al del tamaño de una lenteja, y ya se empiezan a distinguir las manos y piernas. En la semana 7 ya se puede enviar una ecografía. Más adelante pues les voy a mencionar cuáles son las ecografías que se realizan durante todo el embarazo, ¿sí? Pues en la semana 7 si le realizáramos una ecografía a esta embarazada, ya podríamos ver el embrión y escuchar los latidos cardíacos o la fetocardia, que en pocas palabras es la frecuencia cardíaca fetal. Y ya se ha formado el cordón umbilical, que pues va conectado a la placenta, que va a pasar los nutrientes al bebé a lo largo de todo el embarazo. Se empiezan a formar la vesícula biliar, el estómago, los intestinos, el páncreas y los pulmones, principales órganos. En la semana 8 pues ha doblado su tamaño y ya pueden distinguirse eh, estructuras como los ojos, los párpados, la boca, y pueden reconocerse las piernas y los brazos que sobresalen del tronco. Aquí en esta semana empiezan a crecer las vértebras y las costillas y su piel apenas es una capa translúcida. Recordemos que la piel pues es muy importante cuando salimos o cuando se da el parto. ¿Por qué? Porque es quien da la termorregulación. Mientras el producto esté en el estómago, pues quien se encarga de eso es el líquido amniótico, la placenta y la temperatura de la madre, ¿sí? De mantener el producto. Y pues la capa es un órgano muy importante. Que si ya nos vamos a pues la adaptación neonatal, que pues no hace parte de este tema, pues recordemos que los recién nacidos pierden temperatura muy fácilmente. En la semana 10 se empiezan a formar los pabellones auditivos y comienzan a crearse pequeñas raíces de los cuales serán los futuros dientes de leche y las uñas. Mide aproximadamente 4 centímetros y pesa alrededor de 5 gramos de peso, ¿sí? La mayor ganancia de peso va a ser alrededor del último trimestre. En la semana 12 pues finaliza el primer trimestre, y que lo mencionaba, que es como solemos dividir el embarazo para que sea más fácil su comprensión, además de los cambios que se dan distintivos en cada trimestre. Pues el primer trimestre son 12 semanas, aquí pues finaliza el primer trimestre en la semana 12. Las estructuras primarias como los órganos del bebé ya están formados, todos sus órganos trabajan, aunque no están totalmente desarrollados, deben terminar de madurar. Y el tamaño y el peso aproximado del bebé o del producto es de 6 centímetros y 10 gramos. Y la mitad de todo ese tamaño corresponde solo a la cabeza. En la semana 18, su esqueleto, que es cartilaginoso, digamos, es cartílago, comienza a solidificarse. Alrededor de esta semana, pues las madres comienzan a sentir los movimientos del bebé. Las madres que son nulíparas, recordemos que nulíparas es que nunca, antes no habían estado en embarazo, que son primigestantes, pues les es más difícil identificar los movimientos del bebé o identificar cuando el bebé se está moviendo. Cuando las madres son multíparas, para ellas les es mucho más fácil. Empiezan a percibir lo que son movimientos mucho antes que una madre eh, primípara. Y pues lo que antes se sentía como una sensación de burbujeo para la madre es la certeza de que el bebé se está moviendo, que es muy importante luego, vamos a mencionar en la siguiente sesión, porque es un signo de alarma, cuando la madre no siente los movimientos del bebé durante mucho tiempo, sí, es un signo de alarma. En la semana 20 mide alrededor de 16 centímetros y pesa alrededor de 350 gramos. Sus pulmones comienzan a practicar ejercicio de la respiración y su sistema digestivo hace lo propio, o sea, está tragando líquido amniótico, que es el espacio en el que se encuentra, está rodeado de líquido amniótico. Y ya su cerebro cuenta con 30.000 millones de neuronas y está desarrollando las áreas que van a ser el sentido del gusto, el olfato, la audición, la visión y el tacto, ¿sí?
la semana 22 percibe estímulos del exterior. Decimos que esta es la semana perfecta cuando le podemos decir a la madre que puede empezar a estimular, o sea, ¿sí? Estimular a su bebé o desde antes. O sea, cuando empieza a hablarle y empieza a darse empieza a darse la relación directa que tienen la madre y su bebé, así que es una relación muy fuerte. En esta semana, pues el producto mide unos 27 centímetros y pesa casi 500 gramos, pero su grasa corporal es solo del 1%. De acá pues va a ir ganando grasa, va a ir ganando peso, que le va a ayudar a regular su temperatura corporal. Y su cerebro continúa en desarrollo, ¿sí? Recordemos que pues el cerebro humano es muy importante, no nacemos, ya tenemos completamente desarrollado el cerebro, no, él se va a ir desarrollando durante toda la infancia. Y se dice que alrededor de los 21 años termina de madurar el- terminamos de madurar alrededor de los 21 años. Entonces es muy importante. Y su cerebro continúa en desarrollo, experimenta alrededor de esta semana grandes progresos en el sistema límbico, que sabemos que el sistema límbico es el encargado de las respuestas emocionales, ¿sí? Entonces, como lo decía, es un momento ideal para decirle a la madre que empiece a comunicarse con su bebé, que empiece a estimularlo, si no lo ha hecho antes, o si no ha empezado a estimular o a hablarle al bebé. En la semana 24, pues finaliza el segundo trimestre, ¿sí? El producto comienza a acumular grasa y su desarrollo cerebral se produce con rapidez. Sus ondas cerebrales son similares a las de un recién nacido y empieza a desarrollarse su oído medio, que este va a regular pues, el equilibrio y le permite diferenciar los cambios de posición dentro del útero. Recordemos que al final del tercer trimestre, pues el producto va a empezar a movilizarse para encajarse en la pelvis y luego darse el parto. Él empieza a movilizarse y cambia su posición. Entonces, vamos a ver cómo está ubicado gracias al desarrollo del oído medio. Mide cerca de 30 centímetros de la cabeza a los pies y pesa alrededor de 650 gramos. En la semana 22 reacciona a la voz de la madre, o sea, reacciona a los estímulos sonoros que le llegan desde el exterior, practica el reflejo del pestañeo y reacciona a los estímulos luminosos, al igual que los sensoriales, cuando la acarician la barriga. Y realiza diariamente ejercicios de respiración. En la semana 32, pues ya ha acumulado una buena cantidad de peso, ya subió bastante de peso, pesa 1700 gramos y ha crecido bastante, pesa 44 centímetros. Y lo que es su estructura pulmonar, aparato digestivo y riñón están perfeccionándose para funcionar fuera del útero. Recordemos que cuando un niño o un bebé pues nace pretérmino, mientras menos semanas tenga, más alta es la mortalidad que tiene, ¿sí? Debido principalmente a que aún no ha madurado los pulmones y no hay presencia de surfactante que pues va a mantener la tensión superficial impidiendo que colapsen los alvéolos y que no vaya a poder respirar, dándose el síndrome de estrés respiratorio del recién nacido. Entonces, mientras menos semanas tenga un producto pretérmino, pues más alta va a ser su mortalidad, principalmente al desarrollo pulmonar y al aparato digestivo. Entonces los órganos están perfeccionándose, siguen madurando y los pulmones practican respirar. El intestino puede digerir y el bebé traga líquido amniótico y orina. En la semana 36, pues ya estamos en las últimas semanas. Recordemos que la ruta 3280, ¿sí? Nos dice que un embarazo va de las 37 semanas a las 42 semanas, ¿sí? En ese periodo de tiempo, el producto ya está listo, que si nace antes es pretérmino y si nace después es posttérmino. Entonces en la semana 36, las últimas semanas, pues gana peso de forma acelerada, aumentando entre 250 y 300 gramos semanales. Traga y digiere el líquido amniótico en el que flota, así como el vernitz y demás secreciones. Entonces va formando una sustancia oscura o negruzca que se llama meconio, que va a formar sus primeras deposiciones. Entonces cuando un bebé nace después de las 42 semanas, tiene riesgo de meconiarse, o sea, ¿sí? De hacer esa primera deposición dentro, ¿sí? Del útero y luego hacer una broncoaspiración, además de que sufre el riesgo de presentar alguna alteración por esto mismo, como sufrimiento fetal y etc. En la semana 40, pues es el momento de nacer. El bebé mide alrededor de 52 centímetros de la cabeza a los pies y pesa cerca de 3.400 kilos. Está preparado para nacer, sin embargo, algunos órganos, así como el cerebro, como lo mencionaba anteriormente, va a continuar desarrollándose.
creando millones de conexiones neuronales durante los primeros años de vida. Entonces aquí también pues debemos recordar que el cerebro aún es una muy pequeña parte de lo que es la bóveda craneal. ¿Sí? Entonces, algo que se suele presentar cuando los padres pues no llevan un estilo de crianza adecuado es que suelen sacudir a sus bebés, ¿sí? Cuando no toleran que lloren o que griten, ¿sí? Entonces los sacuden y se da el síndrome del bebé sacudido. ¿Sí? El cerebro, pues al no ocupar todo el espacio de la bóveda craneal, pues rebota contra las paredes, ¿sí? Causando daños irreversibles. Y esta es la razón, porque el cerebro continúa madurando, desarrollándose y creciendo durante la infancia. Aquí vamos a ver un pequeño corto video que nos va a ilustrar pues, lo que acabé de mencionar, o sea, que es el desarrollo o una guía mes a mes de lo que es el embarazo. Desde la concepción del bebé hasta el parto, tu bebé está en constante crecimiento y desarrollo. Alrededor de las 5 semanas, el corazón de tu bebé comenzará a latir. A las 27 semanas tendrá ciclos regulares de sueño y vigilia. Y a las 39 semanas, tu bebé ya estará físicamente desarrollado. Usa esta línea temporal para conocer el desarrollo de tu bebé durante el embarazo. Durante las primeras semanas, en lo que se refiere a lo que se cuenta como embarazo, todavía no estás embarazada. Es el tiempo que transcurre entre el primer día de tu última regla y cuando vuelves a ovular y concebir. Durante los siguientes días, el óvulo fecundado comenzará a dividirse en numerosas células mientras se desplaza por las trompas de falopio, entra en el útero y se aloja en el revestimiento uterino. Ya han pasado unas 4 semanas desde el comienzo de tu última menstruación. Este conjunto de células, llamado blastocisto, ha comenzado a producir la hormona del embarazo HCG. Esta hormona indica a tus ovarios que paren de liberar óvulos y puede ser detectada por una prueba de embarazo. Apenas 16 días después de la concepción, se produce la formación de la placa neural del feto, a partir de la que se originará el cerebro y la médula espinal del bebé. La placa neural se pliega sobre sí misma, dando lugar al tubo neural, que se cerrará en torno a la 6ª semana de embarazo para acabar convirtiéndose en el cerebro y la médula espinal. El ácido fólico es una de las vitaminas del grupo B que contribuyen a la formación de este tubo neural. Como el sistema nervioso de tu bebé empieza a desarrollarse desde el primer momento, es importante ingerir 400 microgramos de ácido fólico al día antes de quedarte embarazada e incrementar esa cantidad a 600 microgramos cuando ya lo estés. Esto podría reducir ciertos defectos del cerebro y la médula espinal en más de un 70%. A los 2 meses de embarazo, el grupo de células que dará lugar al corazón de tu bebé ya han comenzado a desarrollarse y a latir. La cara y los esbozos de los miembros de tu bebé, que acabarán convirtiéndose en las extremidades, comienzan a desarrollarse. Órganos como el cerebro, los órganos sensoriales y el tracto digestivo empiezan a formarse. Tu bebé tiene algo parecido a una pequeña cola, que en una semana se retraerá y dará lugar al coxis. A los 3 meses de embarazo, el embrión ya tiene una apariencia humana. Las extremidades, las manos, los pies, los dedos de las manos y de los pies ya se pueden reconocer. Su piel es tan fina que se pueden apreciar los vasos sanguíneos que hay debajo. Aunque la formación de los órganos reproductores ya ha comenzado, todavía no pueden distinguirse en una ecografía o un ultrasonido. Al final del 3er mes, el bebé está completamente formado. Como la etapa más crítica del desarrollo de tu bebé ya ha tenido lugar, la probabilidad de que se produzca un aborto espontáneo desciende considerablemente a partir de los 3 meses de embarazo. Durante el 2º trimestre, aparecen unos pelos muy finos en el cuerpo del bebé. Es lo que se denomina lanugo, y desempeña un papel crucial en la protección del feto frente a las sustancias nocivas que se encuentran en el líquido amniótico. Los sentidos de tu bebé están en pleno desarrollo y puede que sea capaz de oír tu voz. Los párpados de tu bebé todavía están fusionados, pero puede percibir la luz. Si apuntas con una linterna a tu barriga, se apartará del haz de luz. Sus movimientos han pasado de ser revoloteos a patadas y golpes contra las paredes del útero. Las ecografías que se realizan a los 4 meses de embarazo pueden revelar el sexo de tu bebé. Aquí estás, en tu 7º mes de embarazo. Has recorrido un largo camino.
Durante el tercer trimestre, tu feto sigue creciendo y cogiendo peso. Los pulmones de tu bebé comienzan a alcanzar su madurez, lo que implica que si tu bebé naciera en este momento, tendría muchas posibilidades de sobrevivir. A partir de la semana 36, el peso de tu bebé aumenta aproximadamente medio kilo y su altura crece medio centímetro a la semana. Muchos bebés se colocan con la cabeza hacia abajo y permanecen en esa posición hasta que nacen. Gracias por ver este vídeo. Bueno, pues este video resume muy bien lo que estábamos hablando, ¿sí? De la semana a semana. Y también menciona lo de la semana, lo que les decía que entre más meses tenga o sea, cuando es pretérmino, pero tiene más semanas cercanas a estar a término, tiene más probabilidades de sobrevivir, ¿sí? Debido a la maduración pulmonar. Mientras menos semanas tenga, más probabilidades tiene de, de fallecer sí, de la muerte temprana del recién nacido. En la primera sesión les mencionaba que hay una etapa del desarrollo donde se presentan las alteraciones congénitas importantes debido a la organogénesis, donde empiezan a formarse las principales estructuras, que se divide la capa trilaminar, que va a dar la formación a las estructuras más importantes que tenemos, que es donde se pueden dar malformaciones importantes, como la amelia o la meroamelia, o el labio leporino. Y acudo a esta imagen, sí que les había mostrado en la primera sesión, para mencionar aquellas sustancias que son teratogénicas, o sea, que van a ser las causantes o que pueden causar malformaciones importantes, ¿sí? Ya sea porque la madre se exponga a ellas o porque consuma algún medicamento que no sabía era teratogénico y cause malformaciones importantes en el producto, o que no sabía estaba embarazada, por lo menos en casos de pacientes que consuman medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Que tengan tratamiento psiquiátrico y que no sepan que están en embarazo, pues estos medicamentos son altamente teratogénicos, que los voy a mencionar adelante, o que consuman sustancias psicoactivas, sustancias recreativas, lo mismo, no sabían que estaban embarazadas y se dan malformaciones que pueden o complicar la vida del producto o simplemente que sea incompatible con la vida. Aquí pues tengo un pequeño cuadro que las malformaciones que de acuerdo a la sustancia, pues recordemos que hay sustancias que son estimulantes, que son depresoras. El ácido valproico, que es un fármaco antiepiléptico, pero que también se usa, ¿sí? en la psiquiatría, pues puede causar defectos del tubo neural como la espina bífida, el retraso mental o alteraciones craneofaciales. La isotetrinoína, o el que se conoce como Roacutan, pues es un fármaco para el acné, puede causar microcefalias, anomalías cardíacas como la tetralogía de Fallot, ¿sí? O que no se formen las válvulas cardíacas, o que no se terminen de formar el corazón adecuadamente, o malformaciones craneofaciales. La warfarina, que sabemos que es un fármaco anticoagulante, generalmente de administración cutánea oral, pues puede causar hipoplasias nasales, epífisis punteadas o retraso mental. La talidomida, que fue un medicamento fue muy usado antes de que se conociera sus efectos teratogénicos para las náuseas, ya que era un fármaco antiemético, pues causó focomelia. Las extremidades cortas o ausentes, no se formaron las extremidades. Y también podía causar defectos oculares. El tabaco, que sabemos que es una sustancia recreativa, estimulante, pues puede causar bajo peso al nacer, aborto espontáneo o restricción del crecimiento intrauterino. La cocaína, que también es una droga estimulante, es una amina, pues es una droga ilícita, una sustancia recreativa, puede causar accidentes vasculares, desprendimiento de placenta o microcefalia. El Toxoplasma gondii, ¿sí? Pues que es un parásito, es una infección que se puede dar por el contacto con, principalmente cuando tenemos mascotas como el gato, que está infectado y no, o tuvimos, pues la madre tuvo contacto con el parásito y no, pues no se dio cuenta, tiene la infección, pues puede causar corioretinitis, hidrocefalia o calcificaciones intracraneales. La rubeola, que es una infección viral, ¿sí? Pues hace parte de las infecciones TORCH, pues puede causar cataratas, sordera, cardiopatías congénitas. El citomegalovirus puede causar microcefalia, calcificaciones periventriculares o sordera. Y la sífilis, que es una importante infección que debemos tener en cuenta cuando atendamos embarazadas debido a los altos índices de sífilis congénita.
O sea, madres que tienen sífilis quedan en embarazo y la sífilis, madres gestantes que tienen sífilis y contagian a su producto. ¿Sí? Entonces el niño nace con todas las alteraciones de la sífilis, además de la sífilis congénita, y debe recibir tratamiento al recién nacido. O sea, debe hacer el tratamiento al recién nacido, tratamiento antibiótico. Los efectos o malformaciones que puede causar la sífilis pues, son deformidades óseas o hepatosplenomegalia y sordera. Entonces aquí acudimos a la importancia del condón, ¿sí? Aunque las embarazadas pues, no puedan quedar en embarazo, no quiere decir que no puedan contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual. Por eso es muy importante cuando estemos en un control prenatal, pues siempre le demos el preservativo a nuestras embarazadas en cada consulta. Y que le recordemos pues la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. En Colombia, pues las estadísticas dicen que 9 de cada 10 mujeres que se contagian de VIH, o sea, hablando de otra infección muy importante, fueron contagiadas por su pareja monógama. Quiere decir que solo tienen una pareja y la pareja les es infiel y luego las contagia. No es porque tengan múltiples relaciones con diferentes personas. No, sino era su pareja de siempre que tuvo relaciones con otra persona y luego la contagia. Entonces, de ahí pues la importancia de que no es que las personas que tengan relaciones con muchas personas tengan más riesgo de contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual. No, las cifras muestran que es todo lo contrario. Entonces, recordar a nuestras embarazadas la importancia del uso del condón. La diabetes no controlada, ¿sí? Cuando hay ya sea una diabetes, cuando la gestante tiene una diabetes tipo 1, cuando nuestras gestantes tienen una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, o les da diabetes gestacional y no la controlan, ¿qué efectos pueden causar en el producto? Macrosomía, defectos del tubo neural, cardiopatías, además de cardiopatías congénitas. La hipertermia o fiebre alta es una condición ambiental, puede causar defectos del tubo neural. La radiación ionizante, pues sabemos que hay diferentes tipos de radiación, que la radiación destruye las células, destruye el material genético, pues que es de tipo ambiental cuando las mujeres pues trabajan en ambientes industriales donde hay radiación o cuando se someten a una radiografía, pues esta radiación ionizante puede causar microcefalia, retraso de crecimiento o muerte fetal. ¿Sí? Aquí vemos la amelia causada por la talidomida, muy importante en décadas anteriores donde no se conocían sus efectos teratogénicos. Y aquí vemos algunas de las principales malformaciones que se dan por los diferentes agentes teratogénicos. El encefalocele occipital, el encefalocele frontal, el encefalocele nasoetmoidal o el encefalocele orbitario o la microcefalia, y que son importantes malformaciones, que muchas de ellas tienen que ver con el cierre inadecuado del tubo neural. Aquí vamos a ver pues un pequeño video introductorio sobre los cambios que pasan durante el embarazo. Sí, es un pequeño video ilustrativo que le podemos mostrar a nuestras embarazadas mientras están en el curso prenatal o mientras las atendemos para que entiendan mejor qué es lo que pasa durante el embarazo y por qué sienten lo que sienten. Oye, cerebro, dímelo. Tengo una vaina bien rara aquí adentro, como una bolita. Espera, déjame llamar a defensas. Ajá, ajá. Ok. Dice que nada, que hay que defenderlo, que eso es un bebé. Ah, un bebé, qué lindo. Uf, me están llegando unas hormonas y me está dando una pereza de mover todo este tráfico. A mí me están aflojando la entrada y se me quiere salir toda la comida. Bueno, tranquilos, vamos a vomitar y seguro que enseguida se nos pasa. Oye, por favor, un poquito de espacio, que aquí no se puede ni respirar. Pero si no soy yo, es el bebé. Loco, este bebé pide y pide. Voy a tener que aumentar el volumen de sangre y glóbulos rojos. Cerebro, necesitamos hierro. No, mi ciela, hierro no hay. El bebé se lo comió todo. Madre mía, qué trabajo bombear toda esta sangre. Oye, traten de no pincharme las venas y las arterias, que ahí sí me joden rico. Tengo hambre, loco. ¿Esta carnita para mí? Este huesito para mi mamá. Esa razón. Se me salió el pipí. Con esta empujadera no hay quien aguante, chico.
Aquí ya no se puede estar. Tengo hambre y a la vez no me cabe nada. Oye, les dije que no me presionen las arterias, cónchale. Vaya, qué mareo así de pronto. Esto no es sostenible. Creo que me voy a morir. Un momento. ¿Qué está pasando? Parece que está bajando. Bueno, mis cuates, me llegó la hora. Muchas gracias por las atenciones. Ahora me voy a molestar a mi mamá desde afuera. Ahí se ven. Dios mío, qué alivio. Qué bonito es tener espacio y poder aguantar el pipí y no trabajar como un loco. Amo la normalidad. Oye, cerebro, ¿te acuerdas de la vaina rara que tenía yo adentro aquella vez? Sí, porque aquí tengo otra. Bueno, en pocas palabras, este video nos muestra cuáles son los principales, ¿sí? O sea, cambios que se van a dar. Pues aquí el corazón va, claro, aumenta el volumen sanguíneo. Durante pues la gestación va a aumentar el volumen sanguíneo, va a aumentar la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? A nivel de los riñones, y va a aumentar el gasto cardíaco. Principalmente el volumen sanguíneo aumenta porque es un cambio fisiológico que se da para prepararse el momento del parto y las posibles pérdidas. Debido a eso es que las mamás pueden presentar anemia, ¿sí? Debido a que aumenta el volumen, entonces disminuyen las concentraciones. Por eso pueden presentar anemia o déficit de hierro. El riñón pues va a aumentar la tasa de filtrado glomerular porque aumentó el volumen, ¿sí? Y a su vez de que aumenta el volumen, también aumenta el gasto cardíaco. Y los pulmones y el intestino principalmente pues puede presentar estreñimiento debido a la presión, o sea, que hace el útero. Y la disnea, pues debido a lo mismo, ¿sí? Disminuye el espacio que hay entre los órganos y las gestantes pueden presentar disnea o cansancio fácil, se pueden cansar, caminan muy poco y se cansan. También debido a que el útero puede presionar el retorno de sangre venoso de los miembros inferiores, es que pueden presentar edema. Las gestantes presentan edema. Lo normal es que presenten edema al final del día, no al inicio del día. Si una gestante presenta una edematización, recién se levanta, puede ser un signo de un trastorno hipertensivo al embarazo, ¿sí? De que hay niveles altos de tensión arterial. Pero es muy normal que durante todo el día caminando, pues debido a que no hay una buena circulación de regreso de los miembros inferiores hacia el corazón, pues se presenta edema. Por eso se les recomienda a las gestantes también usar medidas compresivas. ¿Qué nos dice la ruta 3280? Pues los pasos del primer control, pues debe ser una valoración integral. Debemos asesorar sobre opciones durante el embarazo, entonces antes de la inscripción, o sea, antes de empezar el control prenatal, debemos informar a la gestante sobre su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En la primera sección lo mencioné, ¿sí? Que se mantiene la sentencia C-355-2006, pero primero abarca la sentencia C-55-2022, que nos dice que toda embarazada puede hacer la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Después de la semana 24 entran las tres causales que nos decía la sentencia C-355-2006. La valoración integral que le vamos a realizar a la gestante, primero va a ser una anamnesis, o sea, sí, una entrevista muy detallada, o sea, una entrevista donde vamos a buscar todos los detalles de esta gestante, antecedentes personales, ginecológicos, obstétricos y familiares. Aquí vamos a indagar todo lo posible, sí, para conocer muy bien a la gestante y pues llevar ¿qué? Su embarazo y que no se presente ninguna complicación. En la gestación actual, vamos a averiguar edad gestacional. Más adelante vamos a ver cómo se calcula la gestacional. Si hay ya presencia de movimientos, generalmente cuando es una captación temprana antes de la semana 10, pues no va a ser normal que la gestante pues sienta la presencia de movimientos. Si hay presencia de cefalea, edema, epigastralgia, ¿sí? Vamos a hacer una valoración psicosocial, una exposición de violencia, y si identificamos que hay un riesgo de violencia, pues se va a derivar a la ruta de violencia, que nos dice la ruta 3280, que si toca derivar. Y si identificamos riesgo de depresión postparto, también vamos a indagar si hay riesgo de depresión postparto, y por las posibles consecuencias que pueda llevar una madre al presentar la depresión postparto. En la valoración integral, pues en el examen físico, debemos hacer cefalocaudal, incluida la cavidad bucal y tomar signos vitales, o sea, debe ser un examen físico muy completo. Vamos a tomar medidas antropométricas
valorar el estado nutricional y establecer las ganancias de peso. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ruta? Que si las ganancias de peso están mediadas por el índice de masa corporal antes de que haya en embarazo. Te dice que si una gestante antes de estar en embarazo tenía un índice de masa corporal inferior a 20, pues la ganancia va a ser alrededor de 12 a 18 kilogramos. Si tiene un índice de masa entre 20 y 24.9, la ganancia va a ser de 10 a 13 kilogramos. Si el índice de masa corporal estaba superior a 25 e inferior a 29.9, la ganancia va a ser de 7 a 10 kilos. Y si el índice de masa corporal estaba superior a 30, ¿sí? Que ya sería obesidad, pues la ganancia va a ser de 6 a 7 kilogramos. Siendo con la valoración, vamos a hacer una valoración ginecológica, donde vamos a hacer un examen genital que incluye valoración del cuello, tamaño y posición uterina. Y una valoración obstétrica de número de fetos, situación, presentación fetal, fetocardia y movimientos fetales, que aquí en la presentación y la situación, pues estamos hablando de las maniobras que conocemos como las maniobras de Leopold, que nos van a ayudar a identificar hacia qué lado se encuentra el producto y cómo se encuentra, y si ya está encajado o no está encajado. La primera sesión debe tener una oración mínima de 30 minutos. La primera, mínima de 30 minutos. Una valoración que debe ser muy completa. Es una consulta donde debemos indagar todo muy bien a fondo. Los laboratorios del primer trimestre, ¿sí? De la primera consulta, ya sea que lo atienda un profesional de enfermería o un profesional de medicina, esos son todos los laboratorios que se deben enviar, ¿sí? Lo primero que, pues, en mi caso personal como profesional, lo primero que hacía cuando me llegaba una gestante o identificaba una gestante, hacía las pruebas rápidas, la prueba rápida de embarazo, la prueba rápida para VIH, la prueba rápida para hepatitis y la prueba rápida para sífilis, y la subía inmediatamente al sistema y enviaba todos los demás laboratorios o paraclínicos que me hacían falta y derivaba a los demás profesionales. Y programaba el siguiente control con medicina. Los laboratorios que se le deben enviar como primer paquete, como el primer paquete de la embarazada, es un urocultivo, un antibiograma, un hemograma y una hemoclasificación, una glicemia, una prueba rápida para VIH, la prueba treponémica rápida para sífilis, ¿sí? El antígeno de superficie para hepatitis B, la prueba IgG para rubeola de mujeres no vacunadas previamente, antes de la semana 16, si no se ha realizado en la etapa preconcepcional. O sea, si no se realizó esta prueba en la etapa preconcepcional, recordemos que hay algunas mujeres que se nos acercan y pues le refieren su deseo de quedar embarazadas. Entonces, a todas esas gestantes, a todas estas mujeres que refieren el deseo de quedar embarazadas, se les envía todo un paquete también de laboratorios muy completos, ¿sí? Pues para ver si no tiene alguna enfermedad, si se debe tratar algo a tiempo antes de que queden en embarazo. La prueba IgG e IgM en los casos de que no se conozca el estatus de una infección por toxoplasmosis. Y si el IgG e IgM son positivas, pues se debe tomar pura avidez IgGF. Y si la gestación es menor a 16 semanas, y si es mayor, se hará el estudio con IgA. Entonces es un paquete de muchos laboratorios que se deben enviar. Generalmente en nuestros sistemas, pues ya están armados estos paquetes. Paquete de la gestante, paquete de laboratorio de la gestante. Sin embargo, debemos tener claros cuáles son todos los laboratorios que se envían. Los resultados de la evaluación integral pues nos van a decir si una gestante es de bajo riesgo. Entonces las consultas pueden ser realizadas por profesionales de enfermería o medicina. Si es una gestante de alto riesgo, deben ser remitidas a especialistas en ginecobstetricia, ¿sí? O generalmente lo que se hace es que si se identifica como una gestante de alto riesgo, todos los controles van a ser llevados por medicina, pero también va a tener controles regulares con ginecobstetricia. Los controles, pues si la gestación es de curso normal en mujeres nulíparas, se programan mínimo 10 controles, o sea, una mujer que nunca ha tenido que es primigestante, o sea, la primera vez que quedan en embarazo y ha tenido cero paridad, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué significa paridad y las gestas, ¿sí? Y en el caso de que sea multípara, se programan mínimo 7. Sin embargo, lo que se busca es tener a las gestantes, o sea, tener a las gestantes programadas mes a mes hasta que pase la semana 36, donde los controles van a ser cada 15 días hasta la semana 40, ¿sí? O sea, cada mes, ¿por qué? Porque se nos pueden perder las gestantes. Así las gestantes se pueden cambiar de dirección,
pueden irse hasta otras ciudades, a otros pueblos y no nos refieren. Y cuando estamos al tanto mes a mes de nuestras gestantes, pues alguna gestante no nos llegó, no nos contesta, no sabemos qué es esa gestante, o algunas gestantes tienen pérdidas y no nos enteramos, ¿sí? Por eso es importante llevar las bases de datos. Las bases de datos generalmente son llevadas por el enfermero, tipo el enfermero profesional. Entonces es muy importante tener en control estricto de nuestras gestantes y por eso no, o sea, no se lleva a cabo esto de 7 controles o 10 controles, sino que lo que hacemos es programar a nuestras gestantes mes a mes, ¿sí? Ya sea con enfermería o con medicina. Y pues cuando el control mensual pasa a ser cada 15 días cuando pasa la semana 36. Entonces, las gestantes que inician tardíamente su proceso que nos dice la ruta, que se recomienda realizar su primer control con todas las actividades, así como aquellas que corresponden hasta la consulta actual, o sea, las que debían ser en la primera consulta y las que se deben hasta ese momento, o sea, todas las actividades en la primera consulta, cuando se capta, cuando es una captación tardía, o sea, cuando es después de la semana 10. El plan de cuidados, es muy importante el plan de cuidados, lo que son los micronutrientes, principalmente el ácido fólico, como nos mostraba el video y como lo mencioné en la primera sesión, es muy importante el ácido fólico, que es la vitamina B9, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar los defectos del tubo neural, ¿sí? Reducir el riesgo de efectos del tubo neural. Las posibles efectos adversos, pues, del ácido fólico de administración, pues son reacciones alérgicas como el prurito, erupción cutánea o broncoespasmo. La dosis es de 0,4 miligramos día y cuando la gestante tiene un alto riesgo es de 4 miligramos cada día. El calcio, pues que el calcio se administra para prevenir los trastornos hipertensivos del embarazo, principalmente disminuir el riesgo de preeclampsia, pues se administra después de la semana 14. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos del calcio? Pues trastornos gastrointestinales, a las mujeres principalmente les causa muchas náuseas. Cuando toman el calcio dicen, no, es que esa pastillita siempre me da vómito. Sí, puede causar trastornos intestinales como náuseas, vómito, estreñimiento, dolor abdominal. Sí, se la toman y siempre o muchas vomitan, las que son muy susceptibles. La dosis es de 1200 miligramos día. El hierro, que es la suplementación de hierro en forma rutinaria, pues para evitar la anemia, ¿sí? Claro, en gestantes que tienen una hemoglobina superior a 14 gramos por decilitro, no le vamos a administrar el hierro, ¿sí? ¿Qué puede causar el hierro? Irritación gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea. La dosis diaria va a ser de 30 a 60 miligramos día. Pero estos son una suplementación, o sea, son los micronutrientes. Se dice que todo, o sea, esto lo deberían obtener de su dieta. Por eso es muy importante que las gestantes consuman una dieta rica en todos los grupos alimenticios y que fragmenten los alimentos debido a los problemas gastrointestinales que pueden presentar durante el embarazo para que no sean tan comunes las náuseas. O sea, quiero decir que tengan las 3 comidas del día, sin embargo, que bajen las porciones y tengan porciones en medio de las comidas. O sea, una media mañana, una media tarde. Así porcionan su dieta, disminuyen el riesgo de presentar problemas gastrointestinales, ¿sí? Debido a la sensación de mareo, a que se sienten muy llenas, pero siempre teniendo una dieta rica en todos los grupos alimenticios. La vacunación es muy importante, la vacunación en nuestras gestantes. La influencia estacional, pues es una dosis única anual, a partir de la semana 14 la aplicamos, previene enfermedades causadas por el virus de la influenza. El DPT celular, pues previene el tétano, la difteria, la tosferina celular, es una dosis única por cada embarazo, ¿sí? O sea, por cada embarazo le damos a una dosis única, entre la semana 26 y preferiblemente antes de la 36. Y previene el tétano neonatal, la difteria y la tosferina neonatal. Entonces es muy importante cuando llevemos los controles, pues ya se vacunó, cómo va con la suplementación, cómo va con las demás consultas, ¿sí? Ya acudió a las, ya acudió a las ecografías. Generalmente, las gestantes son una población que se prioriza, ¿sí? Se prioriza y se les agilizan los procesos, pero en muchos casos, pues no se les priorizan y cuando llegan a la siguiente consulta o cuando al ginecólogo, pues aún no han podido tener su ecografía, aún no han podido reclamar los medicamentos, ya sea porque no están disponibles o porque la EPS no se los quiere entregar. Entonces ahí es donde debemos gestionar, ¿sí? Donde no solamente debemos dar la orden, que así dar la orden a nuestra gestante y esperar que haga todo, ¿no? Sino gestionar para que ayudar a la embarazada a que lleve el proceso adecuadamente de la gestación.
La educación, pues debemos educar bien a las gestantes sobre los derechos de salud a los que tienen, o sea, qué servicios pueden acceder, qué derechos tienen, los promoción de factores protectores como las medidas higiénicas, los hábitos alimentarios, la actividad física recomendada, el sueño, el fortalecimiento de redes de apoyo, ¿sí? Que lo voy a mencionar pues en la siguiente sesión, como que lo ideal que coma una embarazada, cambiar la ropa íntima para evitar las infecciones urinarias, etcétera. La orientación sobre los signos de alarma, ¿sí? Que si tiene cifras arteriales altas, presenta cefalea, un dolor de cabeza que no cesa, trastornos visuales, que son pues los fosfenos, o sea, que ve luces, o trastornos auditivos, ¿sí? Que es el tinnitus, que escucha pitidos y no cesan, ausencia de movimientos fetales, o sea, que no siente a su bebé, que van 2 horas y no siente a su bebé aunque lo estimule, aunque le hable, trate de moverlo y no siente los movimientos. Cuando tiene actividad uterina, que está en la semana 26 y siente contracciones, o que está en la semana 30 y empieza a sentir contracciones muy fuertes, o que presenta sangrado genital, o amenorrea, o leucorrea, pues se le dice a esta gestante que debe acudir, ¿sí? Que debe acudir a una institución de urgencias, porque puede haber algo que esté poniendo en riesgo el embarazo. Y la importancia de asistir al curso de preparación para la maternidad y la paternidad, lo menciona la ruta 3280, que es muy importante que asistan. Son 7 sesiones que se programan, donde se les enseña todo acerca del embarazo, se les enseña pues la relación y las redes de apoyo, la lactancia materna exclusiva, cómo, cómo refrigerar o cómo preservar la leche materna, ¿sí? Cuando se las traen, cómo cuidar al recién nacido, entre otras cosas. Siguiendo con la valoración integral, ¿sí? Pues entonces la valoración integral está orientada a identificar los factores protectores o de riesgo, ¿sí? ¿Qué protege a esta embarazada y qué pone en riesgo su embarazo? Las enfermedades asociadas y propias de la gestación. ¿Qué instrumentos aplicamos? Pues la escala de Herrera y Hurtado, que la mencionaba, se aplica en el segundo y tercer trimestre, nos habla de riesgo biopsicosocial. En la semana 28 vamos a identificar si hay un riesgo de presión postparto o si ha presentado nuevos síntomas como hipertensión arterial, dolor de cabeza, edema en miembros inferiores, dolor en la boca del estómago o malestares gastrointestinales como la epigastralgia, disminución de movimientos fetales o sangrados, ¿sí? Que presenta un sangrado que vamos en la semana 30 de gestación y empieza a sangrar. Si eso es un signo de alarma, debe acudir a urgencias. En el examen físico, pues la tensión arterial, debemos llevar muy bien la cifra de tensión arterial. Toda gestante tiene una carpeta donde se debe registrar. Nosotros como personas debemos registrar cada vez que esa gestante tenga una consulta con nosotros. Si hubiese criterios de preeclampsia, la ganancia de peso, que son las escalas, ¿sí? De la ganancia de peso, las curvas de ganancia, la altura uterina, debemos tomar la altura uterina y también podemos hacer un cálculo de la gestacional con la altura uterina. Pero también debemos ver si la altura uterina es la correcta respecto a las semanas que tiene, ¿sí? O tiene o tiene una restricción de crecimiento intrauterino y no nos habíamos enterado. La frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Que la escuchamos a través del Doppler. La situación y presentación a partir de la semana 36, cuando hacemos las maniobras de Leopold. Y los profesionales que generalmente atendemos los controles prenatales, los llevamos a cabo, pues son medicina y enfermería. Sin embargo, como lo mencionaba, hay todo un equipo multidisciplinario que se encarga de atender a las gestantes. Como segundas opciones o segundos tratamientos que no sea la ruta, está el ácido acetil salicílico, que pues es el mismo aspirina o la ASA, que se administra una dosis de 75 a 100 miligramos después de la semana 12 de la gestación y hasta el día de parto. Solo se administran gestantes que tienen un alto riesgo con 2 o más factores de riesgo para preeclampsia, ¿sí? Un factor de riesgo sería que el anterior embarazo presentó preeclampsia y su madre también presentó preeclampsia o su hermana, ¿sí? Entonces, en esta gestante, pues vamos a administrar ácido acetilsalicílico con los micronutrientes. El condón, en cada consulta debemos darle los preservativos a nuestras gestantes para prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluidas las zonas de riesgo para el Zika. ¿Sí? El virus del Zika no solamente se transmite por el vector, ¿sí? Que es el mosquito, sino que también se transmite por vía sexual y sabemos que puede causar microcefalia, ¿sí? También debemos dar la desparasitación antihelmíntica en el segundo y tercer trimestre.
una dosis de albendazol de 400 miligramos en zonas de alto riesgo de infección por geohelmintos, o sea, en zonas donde no hay acueductos, no hay alcantarillado, zonas agrícolas o mineras, grupos étnicos, que estamos teniendo ejemplo, una chica indígena, y donde ya vive no hay alcantarillado, ¿sí? Se defeca alrededor de las casas, o sea, hay un alto riesgo de infección por geohelmintos. Entonces, en estas gestantes les vamos a dar su dosis de desparasitación, su desparasitación antihelmíntica con albendazol. Con el seguimiento de los controles, pues debemos educar en medidas higiénicas, en la dieta, en la sexualidad, en el sueño, en el adecuado vestir, o sea, en el vestuario que deben usar, en el ejercicio de hábitos adecuados, apoyo efectivo y las redes de apoyo, ya sea con su pareja, su familia, la importancia de asistir a los controles prenatales, la importancia de la vacunación y la atención institucional del parto. Eso es muy importante, que nuestra gestante sepa dónde va a ser atendido su parto, ¿sí? La gestante pues sabe su fecha probable de parto, sin embargo, es de la semana 36, pues los controles son cada 15 días, ¿sí? Donde, o sea, cuando empieza el trabajo de parto, porque también en el curso de preparación para la maternidad y paternidad se les dan pues tips para identificar el trabajo de parto verdadero, ¿sí? Entonces, para que acudan a su institución donde se les va a atender el parto. La importancia de estimular el feto, ya sea con música, hablándole, ¿sí? Con estimulaciones auditivas o táctiles, a través de pues, masajes en el vientre. También les vamos a dar información sobre la lactancia materna exclusiva, que recordemos que la lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses. Entonces, recordarles que la leche pues da toda la suplementación necesaria para ese recién nacido, que los bebés pues todo se los va a suplementar la lactancia, que no debemos darle agua, que no debemos darle té, ni coladas, nada, hasta el mes 6. Y la alimentación complementaria que viene empezando después de la que finaliza la lactancia materna exclusiva a los 6 meses. La importancia de los fortalecimientos de los vínculos afectivos, la autoestima y el autocuidado como factores protectores, ¿sí? Para prevenir pues principalmente la depresión postparto. La prevención de la automedicación y el consumo de spam, pues por lo que vimos son teratogénicos, pueden causar malformaciones importantes durante la gestación, ¿sí? Y muchas de ellas también pueden causar el síndrome de abstinencia del recién nacido. La anticoncepción y planificación reproductiva, alrededor de la semana 36, pues vamos a tener una consulta con nuestras gestantes de planificación familiar o de anticoncepción. Entonces, en la semana 36, la gestante ya sabe con qué va a planificar después del embarazo, ya sea con un método anticonceptivo definitivo, con un método anticonceptivo natural, de barrera o hormonal. En la atención, pues debemos realizar un análisis crítico de la evolución de la gestación, ¿sí? Confirmar la presentación fetal, los signos de alarma, reconocer el trabajo de parto, cuidados del recién nacido, cuidados postnatales, definir quién va a prestar la atención de parto, la atención de parto, como lo mencioné anteriormente, ¿sí? Información sobre el trabajo de parto, analgesia intraparto y manejo de embarazo prolongado. Y en un contexto rural y étnico, pues si hay preferencias por el uso de parteras o medios tradicionales, pues somos un país cultural, como lo decía en la primera sesión, aún hay muchas tribus indígenas que prefieren realizar sus partos de forma ceremonial o en su casa o con parteras, eso lo debemos respetar como profesionales, ¿sí? Pero debemos dar información del sistema de referencia y transporte, o sea, en caso de que ese producto o esa gestante o la diada materno-fetal presente una complicación, o sea, se altere, ¿sí? ¿A dónde puede acudir y quién la va a transportar en caso de signo de alarma, en caso de emergencia? Esto pues ya es algo más descriptivo de lo que es el primer control, ¿sí? Lo que mencioné anteriormente, lo que nos dice la ruta 3280. En el primer control, pues el ingreso a control prenatal corresponde al primer control que se ingresa una vez confirmado el embarazo, ¿sí? Se debe iniciar inmediatamente el control prenatal, o sea, no debemos esperar. Apenas se identifique la prueba positiva, debemos empezar el primer control. Entonces ejecutamos la anamnesis y el examen físico completo. Así que en el primer control debemos efectuar los diagnósticos de ingreso a control prenatal, pues que nos van a permitir categorizar si ese embarazo es de una gestación de bajo o alto riesgo. Entonces la anamnesis debe ser general, debemos indagar sobre los antecedentes ginecológicos, los antecedentes obstétricos, historia del embarazo.
El examen físico debe ser general, un examen físico segmentario, o sea, un examen físico cefalocaudal, y un examen ginecológico y un examen obstétrico abdominal. Entonces, el objetivo de la anamnesis, pues sabemos que la anamnesis es una entrevista, o sea, vamos a recabar información próxima y remota de los elementos normales y morbios, tanto personales como familiares, ¿sí? Que los antecedentes personales vamos a preguntar sobre antecedentes morbios, antecedentes quirúrgicos, antecedentes farmacológicos, hábitos, y si consume sustancias psicoactivas, si consume otros medicamentos, ¿sí? Si tiene alergias, antecedentes mórbidos familiares, o sea, si alguna hermana o mi mamá pues tuvo pérdidas, ¿sí? Tuvo abortos, con énfasis en aquellos con factor hereditario, también con antecedentes con morbios como el cáncer de mama, el ovario, el colon, ¿sí? Que son importantes. En antecedentes ginecológicos vamos a averiguar sobre la menarquia, ¿sí? La menarquia pues sabemos que es la a la que llega la primera regla a la mujer. La sexarquia pues es la edad de inicio de relaciones sexuales. Muy importante también el número de parejas sexuales, ¿sí? Para identificar si hay un alto riesgo de que haya una infección de transmisión sexual y hacer todas las pruebas necesarias. Los ciclos menstruales, pues la periodicidad, la cantidad, ¿sí? O si tiene dismenorrea o si tiene amenorrea. Muchas mujeres normalizan el hecho de no menstruar cuando tienen algún método anticonceptivo. No, que yo no llevo sin la menstruación hace 2 años, ¿no? Entonces no acuden a ningún especialista. Entonces debemos indagar sobre todo esto. La fórmula obstétrica, pues que lo voy a mencionar más adelante, es una serie de siglas que nos ayudan a identificar mejor los antecedentes ginecológicos. Y si qué método anticonceptivo estaba usando, si dejó de usarlo, si fracasó el método anticonceptivo, o si definitivamente no estaba usando ningún método anticonceptivo. La historia obstétrica, pues embarazos previos, la fórmula gestacional se constituye usando la letra inicial del antecedente, como lo mencionaba aquí, o sea, a realizar la fórmula obstétrica en la, en el primer control prenatal, ¿sí? Que cada letra hace referencia a un antecedente obstétrico, seguida de un número, que el número es definido por el número de eventos definidos por el paciente. La G, pues es la gravidez. Entonces, cuando vean gestante G, empezando por la G, pues es gravidez, o sea, el número de veces que ha estado embarazada, no que ha tenido partos, el número de veces que ha estado embarazada, sin importar si estos han llegado a buen término o no. Y aquí vamos a incluir el embarazo actual. La P hace referencia a los partos, o sea, al número de nacimientos por vía vaginal, o sea, por vía vaginal, hasta que nacieron por la vagina. La C hace referencia a las cesáreas, o sea, el número de veces de nacimientos por vía abdominal, a través de la operación de la cesárea. La A hace referencia a los abortos. Sí, recordemos que son los embarazos que finalizaron antes de la semana 22 de gestación o si el feto pesó menos de 500 gramos. Cuando vemos neonatología nos dicen que un producto arriba de 500 gramos puede ser compatible con la vida, ¿sí? No se considera un aborto. Entonces, un aborto es un producto o una pérdida antes de la semana 22 o si pesaba menos de 500 gramos. El E, pues es el ectópico, si se dio un embarazo ectópico, o sea, si hubo un embarazo que se implantó, alcanzó un desarrollo por fuera del cuerpo uterino, o sea, del útero, incluyendo embarazos en los embarazos tubáricos, cervicales, ováricos o abdominales. Y la M o molar es el número de recién nacidos con peso mayor a 500 gramos que nacen muertos, ¿sí? Entonces sería molar, no entraría como número en los abortos, sino como molar. Y recordemos la diferencia. Entonces un ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, G4P2A1. La G hace referencia a la gravidez, o sea, el número de veces que ha quedado en embarazo, contando el actual. Entonces, ha quedado en embarazo 4 veces, partos 2, o sea, ha tenido 2 partos por vía vaginal, y abortos 1, o sea, tuvo una pérdida que pesaba menos de 500 gramos o fue antes de la semana 22. Y entonces, paciente está en embarazo actualmente, ha tenido 2 hijos por vía vaginal y perdió un embarazo antes de las 18 semanas, fue interpretado como un aborto. Ahora interpretemos esta, una G8, P4, C1, A3, B3. Está embarazada, ya que los antecedentes ginecológicos no solamente los vamos a ver en una gestante actual, o sea, en una mujer que está embarazada en este momento, no, nos puede mostrar los antecedentes ginecológicos. Entonces, por lo menos en este caso, no está embarazada, no está embarazada porque G8 ha quedado en embarazo 8 veces, ha tenido 4 partos por vía vaginal, ¿sí?
ha tenido una cesárea, ahí van 5, ha tenido 3 abortos, ahí van 8, y vivos tiene 3. Entonces, ¿está embarazada? No, no está embarazada. Una gestante actual sería G9, ¿sí? G9, no sé si, espero lo hayan comprendido, ¿sí? Entonces, hagamos un repaso rápido. G es de gravidez, número de embarazos, solo de embarazos, no de partos, ¿sí? Solo de embarazos. La P es de partos solo por vía vaginal, la C es de cesáreas, ¿sí? O sea que el producto se sacó por vía abdominal. La A es de abortos, pero un aborto es un producto que pesó menos de 500 gramos o que finalizó antes de la semana 22. Un embarazo ectópico, o la E, si lo vemos en la historia obstétrica, pues es un embarazo que se implantó fuera del útero, ya sea en las trompas, a nivel cervical, a nivel de los ovarios o a nivel abdominal. Y una M o molar es un producto, ¿sí? Que nació muerto o que nació con un peso arriba de 500 gramos sin signos vitales. Entonces, para tenerlo en cuenta, esto lo tenemos que hacer en el primer control, o sea, la fórmula obstétrica. Entonces, por eso debemos indagar cuántas veces ha quedado en embarazo, cuántos partos ha tenido, cuántos ha tenido por cesárea, ha tenido algún embarazo ectópico, ha tenido alguna pérdida, sí, tuvo un aborto, y de cuántos gramos nació, después de qué semana fue, no, fue en la semana 36, entonces no fue un aborto, fue un molar. También debemos hacer una historia detallada de partos previos, ¿sí? Entonces, año, lugar de cada parto, complicaciones que tuvo durante el embarazo. Generalmente en ginecología se dice que todo se repite. O sea, si presentó complicaciones como una eclampsia o una preeclampsia o presentó diabetes mellitus, es muy probable que en el embarazo actual lo pueda volver a presentar, ¿sí? La edad gestacional al parto es muy importante. ¿Cuántas semanas tenía cuando se dio el parto? ¿Sí? Ya que nos puede decir si hay un riesgo de, de un, de un embarazo pretérmino, o sea, que se dé un trabajo de parto pretérmino. Vía de parto, si fue vaginal, forceps, si se usó forceps o fue por cesárea, patologías después del parto, o sea, del puerperio, datos del recién nacido, cuánto pesó, cuánto talló, el sexo, el ADGAR, pues recordemos que el ADGAR es una herramienta que nos ayuda a valorar la adaptación natal en el minuto 1 y se hace en el minuto 10 también. Y la salud actual de ese hijo o de esa hija. También debemos hacer una historia detallada de los abortos previos, año y lugar en que ocurrió, indagar si el aborto fue espontáneo o provocado, ¿sí? Pues aún hay mucha estigmatización sobre los abortos, ¿sí? No todas las mujeres que quieran realizarse un aborto van a acudir a una clínica, no, la que quiere abortar lo hace por sus medios, ya sea golpeándose en el estómago, haciendo ejercicios de alto impacto, tomando, tomo ruda, que tomo diferentes matas y pues la ciencia medicinal, hay plantas medicinales, ¿sí? Que sí causan estimulación en el músculo uterino y causan contracciones. Entonces, pues se da un aborto provocado. Si hubo necesidad del legrado uterino o si hubo complicaciones posteriores a ese aborto. Ahora vamos a ver cómo se calcula la edad gestacional, ¿sí? Que es la edad que tiene en semanas, o sea, definida como el número de semanas desde el primer día de la última regla, de la última menstruación, expresada en semanas o días. Ese también es un dato muy importante. ¿Cuál fue la fecha de la última regla o la fecha de la última menstruación? Pero debemos dejar claro a las gestantes que es el primer día que le llegó la menstruación, ¿sí? Que esa es la fecha. No, es que se me fue, ejemplo, el 8 de febrero. No, no. Sería el primer día que le bajó. Ah, entonces me bajó el 3 de febrero, ¿sí? Para poder hacer el cálculo y que sea una gestacional confiable. Sin embargo, en la ecografía es donde se va a estimar la gestacional más acertada. Siempre cuando hagamos la valoración, pues la edad gestacional por FUR o fecha de menstruación no va a ser confiable a menos de que sea una embarazada que lleve muy bien su ciclo, su registro, ¿sí? Ahí va a ser una gestacional confiable. Si es una mujer que pues es irregular o que no lleva muy bien el conteo de sus menstruaciones, pues va a ser una gestacional poco confiable. Aquí tenemos un ejemplo. Fecha de última menstruación,
Entonces, día, mes y año. Entonces, fue el 16 de febrero del 2022, o sea, fue el 16 del mes 2 del año 22, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues recordemos que febrero tiene 28 días, a menos de que sea un año bisiesto. Un año bisiesto pues tiene 29 días. Entonces, teniendo en cuenta la fecha de la última regla, pues vamos a calcular la gestacional, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos para calcular la gestacional? Sacamos el total de días por todos los meses, ¿sí? Entonces, si su fecha de la última regla fue el 16, entonces contamos 12 días de febrero. Y la fecha actual, ejemplo, es 6 de junio, pues entonces van 6 días de ese mes y sumamos todos los demás meses, entonces dándonos un total de 128 días. O sea, el número total de días desde la fecha de la última regla hasta la fecha actual, ¿sí? Tomamos ese total y lo dividimos en 7. Entonces nos va a dar un residuo de 2 y nos va a dar un resultado de 18, lo cual significa que la gestacional es de 18 semanas y 2 días. En realidad, en la práctica, pues no se realiza así, ya que hay muchas herramientas como calculadoras de edad gestacional o que facilitan esto. Sin embargo, como profesionales de la salud debemos conocerlo, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, un método es este, el número total de días dividido en 7. Ese es un método para calcular la edad gestacional. Hay otros métodos, ¿sí? Y ahora, un método para calcular la fecha probable de parto, ¿sí? Hay varias siglas que se usan en ginecología que debemos conocer. EG en este caso sería la gestacional, la FUM o la FUR sería la fecha de la última regla, la última menstruación, y la SPP es la fecha probable de parto. ¿Y cómo calculamos la fecha probable de parto? Igual menciono, hay calculadoras, hay herramientas que nos facilitan todo este proceso. La fecha probable de parto, pues es lo mismo, el mismo dato, el primer dato, tomamos la FUN o la fecha de última menstruación, ¿sí? Pero a diferencia, no vamos a tomar el total de días, sino que vamos a hacer es que tomamos esa fecha, al día le sumamos 7, ¿sí? Le restamos al mes 3 meses y al año le sumamos un año. Cuando la fecha o de última regla es al final de mes, entonces al mes le restamos 2. ¿Sí? Ejemplo, entonces aquí tengo la fecha de la última regla fue el 18 de abril de 2022. Entonces, al 18 le sumamos 7, al 4 le quitamos 3 y al año le sumamos 1. Entonces, la fecha probable de parto va a ser el 25 de enero del 2023. Entonces, si es a final de mes, se le resta 2 al mes. Si es a mitad de mes, se le resta 3. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, la fecha de última regla fue el 28 de abril del 2022. Entonces, al 28 le sumamos 7 días, a 4 le restamos 2 y al 2021 le sumamos 1. Nos da 35 del 2, pero no. Entonces, este año, pues febrero tiene 28 días. Entonces, aquí le quitamos 7 y pasamos al siguiente mes. Entonces sería el 7 de marzo, o sea, aquí sería 3, el 7 de marzo de 2023, ¿sí? Por eso es que debemos, cuando es a final de mes, quitarle 2 y no quitarle 3, porque nos va a dar una fecha incorrecta. Porque al sumar los días, cuando es a final de mes, pues va a pasarse el número de días que tiene el mes, ya sea 31, 30 o 28 en el caso de febrero. También podemos hacer un cálculo por la altura uterina, ¿sí? Alrededor de las 12 semanas, pues la altura va a ser alrededor de la sínfisis del pubis. Alrededor de las 16 semanas va a estar entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Alrededor de las 20 semanas va a estar justo en el ombligo. Alrededor de las 24 semanas va a estar arriba del ombligo. En las 28 semanas va a estar en la mitad entre el ombligo y la apófisis sifoidea. En la semana 32 va a estar por debajo de la apófisis sifoide. En la semana 36 va a estar en la apófisis sifoide. Y en la semana 40 eh, va a caer la altura. ¿Por qué va a caer la altura? Recordemos que en las últimas semanas el producto ya está listo para el parto, entonces se va a encajar, entonces va a decaer la altura, ¿sí?
El producto se va a encajar en la pelvis, listo para que empiece el trabajo de parto y va a caer la altura. Sin embargo, esto es muy importante porque cuando hacemos la valoración debemos medir la altura uterina, porque puede haber una restricción de crecimiento intrauterino y medir la altura uterina nos va a ayudar a distinguir si el crecimiento es adecuado o inadecuado. Y aquí tenemos una regla, ¿sí?, para calcular la edad gestacional, o sea, el número de semanas que tiene de edad gestacional de acuerdo a la altura uterina, ¿sí? Que lo podemos hacer de dos maneras: tomando los centímetros, multiplicándolo por 2 y dividiéndolo en 7, tomando la altura del fondo uterino, multiplicándolo por 8 y dividiéndolo por 7. Cuando lo hacemos así, que lo multiplicamos por 2, nos va el resultado en meses. Cuando lo hacemos multiplicándolo por 8 y dividiéndolo en 7, nos va el resultado en semanas, ¿sí? Entonces, en semanas, generalmente cuando llevamos la historia, ¿sí?, de la gestante, siempre vamos a llevar la edad gestacional en semanas, ¿sí? Es muy raro que lo llevemos en meses. Lo más común es que lo llevamos en semanas y días. Entonces, siguiendo con la anamnesis, entonces vamos a indagar sobre síntomas gestacionales normales. Se ha sentido náusea, se ha sentido vómito, cansancio, sueño, sensación de mareo, se ha sentido distensión abdominal, sí, o problemas gastrointestinales, dolor pelviano, congestión mamaria o antojos. Los antojos son muy comunes en las embarazadas, sin embargo debemos tener precaución cuando las embarazadas tienen antojos raros. ¿A qué hago referencia con antojos raros? Pues debemos indagar muy bien porque hay algunas embarazadas que terminan comiendo objetos sólidos, comiendo tierra, si veo la liberación de hormonas, tienen antojos raros, ¿sí? O comiendo jabón, lo cual puede pues causar problemas de salud. En los síntomas patológicos vamos a indagar sobre el sangrado genital, el dolor pelviano intenso, flujo genital que produce mal olor o prurito vaginal. O sea, vamos a indagar si ha tenido complicaciones de salud que puedan poner en riesgo el embarazo o la vida materno-perinatal. Vamos a evaluar el bienestar fetal, o sea, los movimientos fetales, pues son percibidos por la madre después de la semana 20 en adelante, miramos que puede ser hasta después de la semana 18, ¿sí? Todo depende si es primípara o multípara, y su presencia es un buen signo de bienestar fetal, ¿sí? Que el bebé se mueva mucho es un buen signo que nos dice que el bebé está bien. Debemos efectuar un examen físico completo, debemos hacer un énfasis, todos los controles en tomar la tensión arterial y el peso, ¿sí? En el primer control vamos a medir la estatura del paciente junto al peso y vamos a estimar su estado nutricional en cada control. Vamos a ver la ganancia de peso. Debemos usar el índice de peso talla o el índice de masa corporal. Y en las primeras semanas de embarazo se puede observar que baja de peso. Claro, en las primeras semanas pues va a presentar muchas náuseas, vómito, intolerancia digestiva propias del embarazo. O sea, va a querer comer poco o va a comer más poco y además con las náuseas va a bajar de peso. Es muy normal que en las primeras semanas de embarazo nuestras gestantes bajen de peso. ¿Sí? Luego lo normal es que aumenten de peso. Y aquí vemos otra vez la tabla que les mostraba que de acuerdo al índice de masa corporal, pues el aumento recomendable de peso en la gestación. En el examen físico, pues cefalocaudal, vamos en la cabeza y el cuello, pues vamos a valorar las pieles y las mucosas, un examen bucal, si presenta sangrado, ¿sí? O si es necesario que vaya remitir al odontólogo. Sin embargo, en el primer control, pues se le remite también al personal de odontología, y el personal de odontología define si debe tener otros controles. A nivel del tórax, vamos a hacer un examen pulmonar y cardíaco. A nivel abdominal, vamos a hacer una observación y palpación abdominal, ¿sí? Vamos a identificar la frecuencia cardíaca fetal y vamos a hacer la palpación del abdomen. En las extremidades vamos a valorar la forma, la simetría, la movilidad, la presencia de edema. En el examen mamario, pues vamos a efectuar mediante inspección y palpación. Entonces recordemos que todo lo que hagamos a un paciente o a un usuario debe ser bajo su consentimiento, ¿sí? Entonces en el examen mamario realizamos la inspección y palpación, que permite identificar las características de las mamas, volumen, consistencia, forma, presencia de nódulos, y el peso en la presencia o ausencia de secreción láctea. Recordemos que es muy común que que por el embarazo haya una hiperpigmentación de la aureola, ¿sí? Que se ponga más oscura y que se vean las glándulas, que se vean glándulas alrededor del pezón. Y si tiene congestión mamaria al final del embarazo, pues
Debemos también dar educación de cómo resolver esto, si siente ardor o pesadez, igual cuando ya esté lactando, ¿sí? Para que no haya una obstrucción de los conductos mamarios y luego le vaya a causar una complicación, una infección. La inspección de los genitales externos, vamos a determinar características de genitales externos, presencia de posibles lesiones o posibilidad de hallar un flujo genital, ¿sí? Si hallamos lesiones malignas o hallamos verrugas, ¿sí? Que podrían ser indicativas de BPH, o si tiene un flujo genital oloroso, fétido, de una coloración anormal, también debemos identificar esto. La especuloscopia o el examen de Papa Nicolau, pues debemos efectuar rutinariamente el primer control, permitiendo la toma del frotis de Papa Nicolau si no se encuentra vigente, o sea, si no se lo ha realizado en el último año. Recordemos que pues, la ruta también establece esto, que el examen se hace un año y luego cada 3 años si el resultado es normal. Si es anormal, se realiza el- la colposcopia. Sin embargo, en la embarazada, pues le vamos a efectuar el examen y un frotis. El frotis si lo mandamos en el primer paquete y el Papa Nicolau lo enviamos si no se lo ha realizado o si no se encuentra vigente. Y si ya pasó más de los 3 años o si nunca se lo ha realizado. El tacto vaginal, que no pone en riesgo el embarazo, ¿sí? O sea, una especuloscopia no va a poner en riesgo el embarazo. El tacto vaginal, pues se efectúa rutinariamente en el primer control, permite caracterizar el tamaño uterino para saber si es acorde con la gestacional estimada por el FUN y los anexos. Generalmente el tacto vaginal lo hacemos cuando está en trabajo de parto, ¿sí? Tratemos de no ser tan invasivos con nuestra gestante para que no pues presente una aversión a los controles y quiera asistir a todos los controles, o sea, asista a todos los controles para que ese embarazo sea la mejor forma posible. Veremos algunos términos. Acá en este video vamos a ver lo que son las maniobras de Leopold, ¿sí? Entonces, ¿qué es la actitud? ¿Qué es la situación? ¿Qué es la posición? ¿Y qué es la presentación fetal? Que todo esto lo realizamos con una palpación abdominal en la embarazada. La actitud es la relación entre las porciones del feto, es decir, cómo están distribuidas las partes de su cuerpo. El feto tiene una actitud de flexión moderada, es decir, está hecho bolita, ¿sí? O sea, como tú, cuando te dejó tu novio, o sea, cuando te fue mal en el examen, que te hiciste bolita y te pusiste a llorar, así, esa es la famosa posición fetal, que en realidad sería actitud fetal. ¿Por qué hace esto? Porque trata de ocupar el menor espacio posible dentro del útero. Segundo, la situación. La situación es la relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Hay longitudinal transverso oblicuo, esto ya lo voy a explicar mejor con un dibujo. La posición es la posición, o sea, cómo está distribuido el feto, pero en obstetricia nos interesa sobre todo hacia dónde se orienta el dorso, la espalda del bebé. Se determina mediante el dorso, como les pongo acá, y este puede ser derecho o izquierdo, esto tiene su importancia y lo vamos a ver. Y en cuanto a presentación, es la parte del feto que se presenta al canal del parto, es decir, al polo inferior. Y hay dos posibilidades, que sea cefálica o sea podálica. Ya vamos a ver. Entonces la actitud, como la podemos ver aquí, si es que el feto trata de entrar así, el diámetro no cabe. En cambio, si él se flexiona, es decir, si coloca su barbilla contra el pecho, ahí sí baja. Esto es muy importante, la actitud. ¿Qué más? En cuanto a situación, dijimos eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Entonces, longitudinal se refiere a que los dos coinciden y esta es la posición perfecta para que él nazca. Si es que es transversa, está completamente ocupando más espacio del canal del parto, ahí nunca va a nacer, ahí tendrá que salir por cesárea, o tal vez se realicen maniobras rotatorias que en realidad ya no se recomienda utilizar, así que cesárea. Y la posición oblicua es que está miti-miti, o sea, está entre las dos posiciones. Esto es importante porque puede ocurrir dos cosas, o rota a longitudinal y nace, o rota a transversa y no nace y tocaría hacer cesárea. La posición, como dijimos, nos interesa saber hacia dónde está el dorso. El 33% de nacimiento, o sea, de fetos, hacen el dorso derecho. Porque esta es la derecha de la madre, y el 66% son dorso izquierdo, o sea, la mayoría. Esto es importante saberlo porque para un monitoreo fetal o para simple control prenatal, sacar la frecuencia cardíaca fetal, sabremos del lado del dorso es donde colocamos el equipo de ultrasonido. Y la presentación, como dijimos, puede ser cefálica y esta es la mejor presentación que existe, es la mayoría de embarazos, así nace, o la podálica, que esto es un completo problema, así nunca nos van a hacer, ni tampoco va a rotar, ni vamos a hacer maniobras, así que esto es una indicación directa también necesaria. Entonces, estas son las 4 maniobras de Leopold, vamos a explicar cada una.
La primera maniobra consiste en colocar las dos manos en el polo superior del útero, es decir, a la altura del fondo uterino. Esta nos sirve para sacar el polo fetal. Si es que nosotros aquí sentimos justamente lo que está en el dibujo, sentimos una masa grande, irregular, pensamos que este es la cadera y pies del bebé. Esto es perfecto porque querría decir que la presentación es cefálica, ningún problema. Si fuera al revés, si la cabeza estuviera aquí, sentiríamos una superficie redonda, pequeña, lisa, móvil, que corresponde a la cabeza y eso querría decir una posición podálica y nos jodimos, tocó hacer cesárea. La segunda maniobra nos sirve para determinar la posición, es decir, hacia qué lado está el dorso del feto, si izquierdo o derecho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una mano se va a quedar quieta, firme, contra un lado, por ejemplo, en este caso sería el lado izquierdo del útero, mientras que la otra va a explorar qué siente. Entonces aquí esta va a sentir, si es que esta fue la posición del feto, vas a sentir pequeñas superficies irregulares de distinto tamaño, duras, que corresponderían a las extremidades, mientras que a lo que esta mano, o sea, luego cambias, esta mano se quedaría estática mientras esta le empuja hacia acá y siente una superficie más grande que es lisa y que correspondería al dorso del feto, en este caso sería un dorso izquierdo, y así le diferenciamos. La tercera maniobra sirve para la situación que ocupa el polo inferior, es decir, vamos a coger con una mano, usualmente es la mano derecha, y entre dedo pulgar y dedo medio vamos a tratar de agarrar la cabeza y es que si esta es móvil, vamos a determinar que el encajamiento no es completo o de ser caso contrario, de que sí hay un encajamiento más profundo. Y la cuarta maniobra, que en realidad es una maniobra que ya no se utiliza tanto, mide el grado de encajamiento y la actitud de la cabeza. Aquí vamos a palpar, al igual que en la segunda maniobra, con una mano fija y luego la otra, contrario a donde detectamos que está la espalda, vamos a saber que el lado contrario es donde debería estar la frente y eso nos va a determinar cómo está la inclinación de la cabeza para ver si ya puede pasar o no. La verdad es que esta no nos interesa mucho, no nos da muchos aporte clínico. En la práctica en realidad solo se ocupan estas dos. Entonces vamos ahora a ver el video de cómo debe hacerse las maniobras de Leopold. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es las 4 maniobras en la práctica. Qué bien, vamos primero a localizar el fondo uterino con la mano izquierda, ¿sí? Con la mano izquierda. Vamos a localizar el fondo uterino y una vez que ya sabemos dónde está, con la otra mano nos vamos a ayudar para palpar que está ocupando el polo superior. Primera maniobra. Segunda maniobra, vamos a poner una mano, la mano izquierda en este caso, va a estar quieta, empujando el útero hacia el otro lado para que la mano derecha sea la que palpe. Entonces ahí la mano está palpando, miren cómo la palpa, y siente una superficie lisa, regular, que corresponde al dorso. Pero vamos a hacer la otra maniobra, entonces empujo hacia el otro lado y la mano izquierda está palpando las extremidades del feto. Entonces esto es un derecho, un dorso izquierdo, perdón, un dorso izquierdo. Vamos con la tercera maniobra. Ahí está, tercera maniobra. La tercera maniobra entonces vamos a localizar con la mano derecha entre dedo pulgar e índice si es que hay movilidad moviendo la cabeza del feto y miren, en efecto se mueve y eso quiere decir que no hay un encajamiento profundo. Eso es bastante bueno y ahora nos vamos a virar hacia el otro lado a ver los pies de la paciente. Recuerden, la cuarta maniobra es viendo los pies de la paciente. Vamos a tratar de desencajar a ver si es que lo conseguimos, si en efecto lo conseguimos y ver si el dedo índice con el otro palpan el dorso, la frente y el occipucio. Y eso es todo, muchachos. Bueno, entonces recordemos que esas son las maniobras de Leopold, Siente el ¿sí? dorso como les Pues que nos pongo acá. ayudan a ver cuál es o sea, hacia qué lado se encuentra el feto, o sea, aquí la situación, la relación del eje, y que cuando hablamos de derecho e izquierdo es con referencia a la madre, no con referencia como nosotros la vemos, porque la vemos de frente, o sea, como nuestra derecha está a su izquierda y nuestra izquierda está a la derecha, entonces en relación a la madre, cuando vayamos a anotarlo en nuestros hallazgos. Esto pues es una historia clínica o folio que encontramos. Generalmente todas las gestantes pues llevan su carpeta donde llevan todos los anexos de su gestación, además de todos los laboratorios que están realizados, ¿sí? Todos los registros que llevan. Es muy importante que lo llenemos, o sea, debemos llenarlo, no solamente entregar la carpeta, sino en cada consulta, en cada control prenatal, diligenciarlo. En el primer control prenatal se diligencia la mayoría de la información, ¿sí? Como el nombre, los antecedentes,
los antecedentes obstétricos, ¿sí? Aquí pues nos muestra las gestas previas, los abortos, partos por vía vaginal, nacidos vivos, nacidos muertos, cuántos de esos nacidos vivos viven actualmente, cuántos partos ha tenido, de esos partos, cuántos fueron inferiores a 2.500 gramos, cuántos superiores a 4.500 gramos y cuántos fueron gemelares. O sea, sí muestra una información condensada que es muy relevante y muy importante para nosotros. Además, pues de antecedentes tanto familiares como personales de enfermedades importantes. Y si ha tenido antecedentes de algunas infecciones o de algunas intervenciones quirúrgicas. Aquí también va a ir registrado cuándo finalizó el embarazo anterior, porque es muy importante recordar que se debe respetar un periodo intergenésico, o sea, un periodo entre un embarazo y otro de 18 meses, y para que el cuerpo se recupere adecuadamente. La gestación actual, cuál fue el peso en la gestación actual, cuál fue el peso, o sea, cuál era el peso antes de quedar en embarazo, la talla, la fecha de última menstruación, fecha probable de parto, si es confiable o no por fecha de última regla, que lo vamos a poner, si ya tienen la dosis de antitetánica, si vamos a poner los hallazgos en el examen normal, si es normal lo ontológico, las mamas o el cervix, los hábitos, si fuma, cuántos cigarrillos fuma por día, si consume alcohol, si consume drogas, cuáles. El grupo de RH es muy importante para que no haya la incompatibilidad RH, que es una complicación que lo vamos a mencionar en la siguiente sesión. La citología, si se la realizó, la colposcopia, cuándo fue la última vez que se la realizó. El VIH, cuál fue el resultado, que es una de las primeras pruebas que realizamos, una prueba rápida. La prueba treponémica, cuál fue el resultado, ¿sí? La hemoglobina antes de la semana 20, después de la semana 20, el resultado de la hepatitis, el test de Sullivan, que recordemos que el test de Sullivan es el examen que se la realiza para identificar si tiene niveles altos de azúcar, que luego se confirman con una curva de tolerancia a la glucosa, si esta gestante presenta diabetes gestacional, urocultivo para identificar si tiene alguna infección urinaria, flujo vaginal, o sea, si tiene algún resultado, alguna bacteria, algún hallazgo cuando se hace el frotis. Aquí vamos a registrar el primer control y luego cuando nos venga esta gestante, ya con todo esto registrado, porque en el primer control debemos registrarlo, aquí entonces en el segundo espacio, que pues el día, la gestacional en ese momento, la presión arterial en esa consulta, la altura uterina, la presentación, la frecuencia cardíaca fetal, si hay movimientos fetales, o sea, si es negativo o positivo los movimientos fetales, cómo va la suplementación, la fortificación, hierro, ácido fólico, calcio, los signos de alarma, exámenes de tratamientos, o sea, cosas que sean relevantes para anotar acá, el nombre profesional, o sea, el nombre de cada uno, quien la atendió y cuándo es la fecha de la próxima cita. Aquí pues vemos más información, ¿sí? Entonces esta carpeta que se le entrega no solamente es para la gestación, sino también para el momento del parto. Sí, aquí vemos la información del recién nacido, del puerperio, pero que en este curso pues lo que es relevante es el control prenatal, que es esta primera parte de la carpeta cuando la entregamos nosotros. En la carpeta vamos a ver esta tabla, ¿sí? Que la vamos a llenar también porque es la clasificación del estado nutricional según el índice de masa corporal y la edad gestacional, que la podemos empezar a diligenciar después de la semana 10, porque antes de la semana 10 pues, no tenemos datos. O sea, la tabla no nos permite registrar datos y entonces registramos de acuerdo a la semana de gestación y al índice de masa corporal de nuestra gestante, ¿sí? Y nos va a ayudar a determinar de acuerdo a la curva si es que el peso pasa la curva de lo normal o si está en peso normal o si más bien está en un riesgo de desnutrición. Y aquí vamos a ir anotando el estado nutricional de esa gestante por cada control que la atendamos. Aquí les voy a mostrar una colega que realizó una carpeta para WiSalud, pues me permitió mostrársela a ustedes acá. Entonces es una carpeta que se le estaba entregando a las gestantes de WiSalud. Entonces WiSalud, unidad especializada en salud. Entonces, como le decía, es una carpeta donde van a ir todos los laboratorios, de ir muy bien condensada la información. Aquí pues menciona las vacunas, que ya se los mencioné, que pues lo menciona también la ruta 3280, que se debe iniciar el tozoide tetánico en adultos si aún no tiene ningún esquema, ¿sí? Pues aquí en este caso, en Colombia, es muy normal que nuestras embarazadas lleguen con el esquema completo, a menos de que sean embarazadas extranjeras, por lo menos una embarazada venezolana,
puede tener el esquema incompleto debido a que cuando hubo la gran migración también muchos niños venían con sus esquemas incompletos, muchos adultos tenían sus esquemas incompletos. Entonces, en caso de una embarazada que no tenga el esquema completo, se le debe aplicar también. Aquí menciona los micronutrientes, los controles, cada cuánto debe asistir. Aquí un cuadro condensado de todos los laboratorios que se hacen por primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, que son de obligatorio cumplimiento y que se le deben realizar. En Santander, pues debemos realizar el examen de Chagas, porque somos una zona endémica, ¿sí? Entonces el Chagas, al ser un hemoparásito, también puede afectar o sea, también puede haber, o sea, si la gestante tiene Chagas, también puede darse la posibilidad de que se dé un caso de, de una, de un Chagas gestacional, ¿sí? O sea, de que el Chagas invada el tejido miocárdico de ese producto. Entonces también le realizamos ese laboratorio, también lo enviamos aquí en Santander a nuestras gestantes. Entonces, como lo mencionaba aquí la carpeta que ya les mostré, pues entonces los exámenes, o sea, ya mencionamos cuál es todo el combo de laboratorios que mandamos por el primer trimestre, que se dan en el primer control prenatal, pues los que se envían en el segundo y tercer trimestre, pues los menciono acá. Entonces, en el segundo trimestre vamos a enviar una prueba treponémica para VIH, la vamos a realizar todos los todos los trimestres la vamos a enviar, ¿sí? Ya sea por el periodo de sensibilidad al VIH o por si hubo un contagio reciente, ¿así? No debemos enviarlo por eso en todos los trimestres. Una prueba rápida una prueba rápida para VIH y para sífilis. Una curva de tolerancia a la glucosa la vamos a enviar en el segundo trimestre. Y se debe recomendar, como lo decía anteriormente, el uso del condón, además de su suministro en los controles prenatales. O sea, vamos a ver el suministro de condones, incluida las zonas de riesgo para el Zika. En el tercer trimestre vamos a enviar el cuadro hemático, prueba treponémica rápida para sífilis, lo siento aquí era sífilis, y prueba rápida para VIH. En el segundo trimestre, pues, vamos a enviar un COMS indirecto en RH negativo mensual de la semana 16 a 28, ¿sí? O sea, cuando el RH es negativo, por si hay riesgo del síndrome de incompatibilidad RH, o sea, que la madre produzca anticuerpos para el tipo de sangre de su bebé porque no tiene el RH. Entonces, en el primer embarazo no hay riesgo, ¿sí? Porque los anticuerpos que produzca no van a atravesar la barrera hematoplacentaria. En el segundo embarazo es donde se presenta el verdadero riesgo, ¿sí? Entonces debemos aplicar la inmunoglobulina G anti-D en la semana 28 para que no haya riesgo de que pasen los anticuerpos, destruyan los glóbulos rojos de ese recién nacido y nazca con una complicación. Las ecografías, son muy importantes las ecografías. En el segundo trimestre vamos a enviar una ecografía de detalle anatómico, ¿sí? De la semana 18 a la semana 23.6 semanas para detectar posibles anomalías. En el tercer trimestre vamos a enviar un cultivo vaginal y rectal para el estreptococo del grupo B. ¿Por qué? Porque cuando se da el parto, el bebé no solamente tiene contacto con los fluidos de la vagina, sino también puede tener contacto con materia fecal. Y si la gestante tiene el estreptococo del grupo B y el bebé pues se contagia, o sea, sí, o sea, se la transmite durante el parto, puede causar infecciones muy graves en el recién nacido como neumonía, meningitis o una posible sepsis. Por eso debemos hacer este cultivo y empezar un tratamiento antes de que se dé el parto, un tratamiento antibiótico. Y la ecografía, vamos a enviar una otra ecografía en el tercer trimestre, que es de perfil biofísico, después de la semana 28 en adelante, para valorar el crecimiento fetal. Generalmente en el primer trimestre también enviamos una ecografía, pero la utilizamos muchos para confirmar la gestacional, ¿sí? O sea, para confirmar la gestacional a través de la ecografía. En el segundo trimestre es para los detalles anatómicos, o sea, para identificar si hay detecciones de anomalías. Y en el tercer trimestre es el perfil biofísico, o sea, para determinar o identificar que el crecimiento fetal se esté dando adecuadamente. Ahora, para terminar, vamos a hablar del riesgo obstétrico, ¿sí? Que en el primer control, ¿sí? En el primer control prenatal, que es el más importante, que es el que dura más, vamos a identificar si el embarazo es de bajo riesgo, de riesgo moderado, de alto riesgo o de muy alto riesgo.
¿Cómo lo evaluamos? Como lo mencioné anteriormente, con la edad, los antecedentes personales médicos, los antecedentes reproductivos, vamos a hacer una valoración social, ¿sí? Generalmente usamos la escala de Herrera y Hurtado, que nos identifica un alto riesgo biopsicosocial si es mayor a 0 o a 3 puntos, ¿sí? Entonces, que aquí nos muestra los ítems por cada, o sea, nos muestra la clasificación por cada ítem, que si tenemos una embarazada que es mayor de 35 años ya nos da 2 puntos, entonces ya sería un alto riesgo, que si ha tenido cesáreas previas es 1 punto, entonces clasificaríamos ese embarazo con un alto riesgo biopsicosocial, además de otros ítems que nos menciona acá. La escala de ansiedad de Hamilton, pues es una escala que nos ayuda a identificar si hay un riesgo de presentar una ansiedad leve, moderada o grave, ¿sí? Y lo vamos a aplicar en el último trimestre de nuestras gestantes. Vamos a aplicar la del ADGAR familiar, que nos ayuda a identificar cómo está la función familiar, que es muy importante porque nos ayuda a valorar las redes de apoyo. Y este es un pequeño, es una herramienta muy utilizada, ¿sí? Que nos ayuda a identificar si ese embarazo es de riesgo bajo, requiere observación, o es de riesgo alto, o sea, debe tener control con especialista, o sea, ese embarazo debe llevarse con el ginecólogo, ¿sí? O debe tener controles de rutina con el ginecólogo, que es el semáforo de riesgo en el embarazo, o Previgen. Entonces, si es bajo riesgo, pues la atención continúa en el primer nivel, no requiere referencias y no hay complicaciones, o sea, esa atención va a continuar en su centro de salud, o sea, si ella tenía, digamos, los controles con esa estante en el centro de salud, entonces si clasificamos ese embarazo como bajo riesgo, continuamos con esos controles en el primer nivel. Si es de riesgo medio, pues referenciamos referencia programada al segundo nivel de atención, ejemplos, si tiene una preeclampsia leve, una anemia moderada, entonces a un segundo nivel. Si es un riesgo alto, pues se referencia obligatoria a un centro mayor complejidad, ya sea segundo o tercer nivel, para un seguimiento con especialista, o sea, con un seguimiento con ginecólogo. En el caso o en el ejemplo de una preeclampsia severa, una cardiopatía, una enfermedad autoinmune. Y en el caso de una emergencia obstétrica, pues es una referencia inmediata por vía prioritaria y con estabilización básica en el sitio. O sea, por ejemplo, que se presente una eclampsia, una hemorragia, una sepsis, ¿sí? O un trabajo de parto prolongado con complicaciones. La contrarreferencia, pues debemos garantizar la continuidad del cuidado, devolviendo la paciente al nivel primario cuando ésta esté estabilizada y ya no requiera manejo especializado, ¿sí? Entonces debemos tener canales formales de comunicación con las demás entidades prestadoras de servicios de salud y soportar una evaluación clínica documentada. Debemos garantizar el transporte seguro y oportuno de la gestante y debemos incluir información clínica clara y completa, incluyendo resultados de exámenes, diagnósticos y tratamientos realizados. Por eso es tan importante que llevemos los controles, llevemos los controles rutinarios de nuestras gestantes, llevemos toda la información y que ellas también la lleven en su carpeta, ¿sí? Y pues un gusto, sería todo por esta sesión, por esta segunda sesión. Ya en la tercera y última sesión de control prenatal vamos a ver las posibles complicaciones, ¿sí? Que están asociadas muchas veces a los cambios que se dan durante el embarazo o también a complicaciones por enfermedades que ya presentaban, o sea, enfermedades de base, antecedentes patológicos de la gestante. Entonces nos veremos en la próxima sesión. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.